Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice. Este fin de semana podemos decir que casi tenemos una quíntuple reacción de emoción de motociclismo, ya que por un lado tenemos el Gran Premio de Australia de MotoGP, quedan por delante 4 grandes premios y este va a ser el último Tip 3 de la temporada, y también podemos decir que casi en bastante tiempo, ya que el año que viene esto de tantos grandes premios consecutivos como que se va acabando, solo vamos a tener dobletes, vaya, no vamos a tener poca cosa tampoco. Y bueno, vamos al circuito de Phillip Island este fin de semana. Tenía unas ganas brutales de poder analizarlo con vosotros y de comentaros aquellas características más acentuadas de este trazado que para mí, bajo mi punto de vista, es el más espectacular de todo el calendario, ya sea por esa tipología que tiene, que fomenta mucho el adelantamiento, curvas muy pensadas al final para el motociclismo de velocidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego también este fin de semana tenemos la última prueba del Campeonato del Mundo de Superbike. Llegamos con todos los campeonatos abiertos. Si os acordáis, en el último vídeo comentábamos que se llegaban con opciones de que algún título se podía certificar. Pues no ha sido así para nada. Y llegamos con esa emoción al completo en el circuito de Jerez, que por cierto, este fin de semana vamos a estar allí. Así que si nos veis alguno de los que estáis por el canal, pues ya sabéis. Antes de meternos de lleno en la habitual vuelta de pole que hacemos aquí en el Ápice, comentaros, como bien sabéis, el circuito de Phillip Island es un circuito súper fluido, con curvas larguísimas de alta velocidad, donde es súper importante, ¿no? Tener muy buen nivel de tracción, tener ese grip trasero, se pasa también mucho tiempo inclinado, por lo tanto hay que tener ese grip adicional en el flanco del neumático y con todos estos factores que estoy comentando, se somete a mucha presión a ese neumático trasero. Con este motivo, Michelin para este fin de semana, además, que hay que tener en cuenta que para esta temporada en el circuito australiano se lleva a cabo un nuevo reasfaltado, lo vimos en el Mundial de Superbike, inicios de campeonato, donde los pilotos se vieron obligados a hacer paradas en carrera, es decir, a la mitad de la misma tenían que entrar a boxes a cambiarle moto. También, por si no os acordáis, en Superbike solo tienen una moto, por lo tanto tenían que entrar a cambiar el neumático en la misma moto porque con lo abrasivo que era ese nuevo reasfaltado, los neumáticos no eran capaces de aguantar, se deshacían, se desprendían básicamente trozos de caucho, y esto también lo vimos en MotoGP cuando Bridgestone estaba en el campeonato, temporada 2013, donde también a raíz de ese nuevo reasfaltado que se llevó a cabo, bueno, los neumáticos no podían llegar con vida al final de la carrera. Y con motivo bueno, de ese cambio que se tuvo que hacer y esa obligación de que los pilotos tuvieran que entrar a cambiar en este caso de moto, pues Marc Márquez se vio que, bueno, le sacaron bandera negra, tuvo que abandonar la carrera ya que no hizo el cambio de moto en la ventana de vueltas que se había indicado por parte del campeonato, y eso hizo que también el Mundial, en esos últimos grandes premios, bueno, después de todas esas lesiones que habían habido de Jorge Lorenzo, de Dani Pedrosa y de la ventaja que llevaba Marc Márquez en su primer año de debut en MotoGP, pues que se compactara mucho más ese final de temporada y que llegase con esa emoción, ¿no?, a la última prueba de Valencia. El caso que a raíz de todo lo que comentaba, que siempre me pongo a acordar acontecimiento y acabo yéndome por la no toca, Michelin para este fin de semana lo que hace es traer una especificación más del neumático trasero, es decir, a lo que estamos habituados en toda la temporada es que solo hayan dos especificaciones. Estaba acordando, bueno, 3 del delantero, blando, duro y medio, y del trasero solo hay medio y blando. Este fin de semana que tenemos un neumático también duro trasero, tanto el duro como el medio van a tener una carcasa más dura para intentar poder gestionar lo abrasivo que pueda ser ese nuevo reasfaltado, como os comentaba, y además, que esto también suele ser lo habitual cada vez que el campeonato llega a Australia, que el proveedor de neumáticos traiga un neumático asimétrico, ya que tenemos 12 curvas en total, 7 de ellas son a izquierda y 5 a derecha. Por lo tanto, vamos a tener un consumo de neumáticos muy elevado en ese flanco izquierdo de la goma, y también, como vais a ver ahora con esa infografía que siempre os ponemos en pantalla, hay ciertas curvas, como la curva 1, especialmente la curva 4 y la curva 10, donde cuando el neumático lleva tanto tiempo en ese flanco izquierdo, al llegar a tener contacto después de tanto tiempo en ese flanco derecho, pues se pierde el grip y no hay temperatura. Así que dicho lo cual, os voy a poner el layout, que lo tenía por aquí, efectivamente. Y también comentar, antes de empezar ya con esa vuelta de pole, que a nivel de frenada, claro, comentamos, este es un circuito muy fluido, de dejar correr mucho la moto, de curvas largas, pues al final este es el trazado, según los datos de Brembo, donde menos se usan los frenos a lo largo de una vuelta, solo se emplean durante 20 segundos y a lo largo de una carrera solo el 22% de la misma.
Comenzamos en línea de meta, tenemos que esta viene siendo obviamente la recta más larga de todo el circuito, 900 metros de longitud, y vamos a tener el único momento del circuito donde se llega a subir a sexta. Llegamos a una velocidad máxima de 345, frenada más fuerte de toda una vuelta en este circuito, bajamos a cuarta y vamos a hacer esta primera curva a una altísima velocidad. Esta llegada hacia la curva Duhan se produce en bajada. Vais a ver muchos planos, muchas imágenes a lo largo del fin de semana donde, como decía al principio del vídeo, parece que los pilotos cuando están llegando a esta frenada con un cambio de rasante que hay súper destacado, acaban metiéndose en ese acantilado que tienen enfrente, ¿no? Vamos a pasar por el vértice de la curva 1, a empezar a abrir gas a unos 190. Ya empezamos a ver esta tipología de circuito con curvas a tan alta velocidad. Salimos de este primer viraje hacia la curva 2. Vamos a tener esta primera curva izquierda. También os comentaba, curva 1, ¿por qué tan delicada? Porque claro, cuando llegamos de estar tanto tiempo apoyado en curvas tan largas en ese flanco izquierdo, pasamos por meta, llegamos a esa primera curva y cuidado con esa falta de temperatura en el flanco derecho. Retomamos esa llegada hacia la curva 2, un cambio de dirección en el que se empieza a frenar a unos 230 km por hora, se baja a tercera y aquí vamos a tener una curva también súper importante a nivel de tracción y de aceleración, ¿no? Cuando salimos de este punto, también empezamos a abrir gas en el vértice a unos 120 km por hora y ahora vamos a llegar a esa zona tan larga hacia la curva 3. Nos metemos de lleno en el comienzo del segundo sector y muchos vayan a pensar, bueno, esa tercera curva... a lo mejor, porque me ha pasado hablándolo con algunas personas y el que se sienta por aludido, pues bueno, ya sabes por quién va también, que porque esta había sido la parte del circuito, o la curva, mejor dicho, donde le habían dado el nombre a Casey Stoner. Pues es que básicamente a lo largo de todas las temporadas, ahora vamos a recordar más adelante en el vídeo quiénes son los pilotos que más triunfos han conseguido en este circuito. Os adelanto que hay un tal Casey Stoner que consiguió 6 victorias consecutivas en este trazado y que era un piloto que, bueno, a nivel de velocidad estaba totalmente fuera del alcance de los demás, y en esta curva tercera él marcaba todas las diferencias, todas. Básicamente esta es una curva que se hace a altísima velocidad y él tenía ese truco de poder hacer girar la moto lo suficiente con el freno trasero, no tener tampoco, o por lo menos lo mínimo posible de wheelie a la salida de la curva 2, y daba miedo en vídeo, en imágenes, y cómo marcaba la diferencia a nivel de tiempo por vuelta en este punto del circuito. Por lo tanto, llegamos a esta curva Casey Stoner en cuarta velocidad, se pasa por el vértice a unos 235 km por hora, y es que vamos a tener un total de 5 curvas en este trazado que se hacen en cuarta. Como habéis visto, curva 1, esta tercera curva, las curvas 7 y 8 y la última curva del circuito. Es que dan miedo las velocidades que se alcanzan al final en este trazado. También comentaros, a nivel de velocidad media, la vuelta más rápida dada en MotoGP es el 1.27.2, ese que quedó del circuito tan espectacular que alcanzó, que consiguió Jorge Martín la temporada pasada, con una velocidad media de 183,5 km por hora, lo que significa que este es el circuito, el segundo del calendario con mayor velocidad media. Por lo tanto, aquí se ve perfectamente con este dato. Salimos de esta curva 10, donde no se emplea el freno en ningún momento, dependiendo ya de cada estilo de pilotaje y los trucos que tengan cada uno, como ese libro, ese manual, ¿no? Con el que Casey Stoner marcaba las diferencias con su pilotaje, y vamos a llegar hacia esa curva 4, hacia la curva Honda. Ahora os voy a poner en pantalla una imagen para que veáis cómo los pilotos hoy en día enfrentan esas desaceleraciones, esa resistencia al aire con toda la carga aerodinámica y esos apéndices que llevan, y cómo también descuelgan por completo la pierna de la moto para llegar a la frenada hacia la curva 4, como os decía, a unos 240 km por hora y bajar en este punto hasta primera velocidad. Solo hay dos curvas que se hacen en primera en este trazado, curva 4 y curva 10 de Lucky Heights. Os voy a poner la imagen que os estaba comentando. Creo que la tengo por aquí. Bueno, esta era la salida de la curva 2, que era la que había puesto yo para el fondo del vídeo de hoy, y para que os fijéis, ¿no? Brutal. Esos cambios de rasante, esos desniveles que muchas veces incluso no los apreciamos del todo desde la televisión. Como decía, esta frenada, mirar, ¿dónde está el culo de Jorge Martín respecto al sillín? Está totalmente sacado hacia el lado, levantado, y es que es brutal las desaceleraciones y la fuerza que tienen que emplear los pilotos para poder detener la moto a esa velocidad y en tan pocos metros.
Bien, seguimos avanzando, los pilotos aquí suben hasta segunda, pasan por esta curva 5 de transición a derecha y que va a ser de preparación para la 6. La curva Siberia, que por algo tiene este nombre, básicamente en esta zona de circuito que también está muy pegada al acantilado, tiene esa zona de vientos fríos que llegan en este punto del circuito que hace que las temperaturas de los neumáticos pues caigan muchísimo y entonces pues bueno, vienen siendo muy habituales esas caídas de pérdida del rin delantero en el flanco del neumático. Y aquí voy a hacer un inciso porque, bueno, en este trazado es muy importante tener en cuenta esas condiciones climatológicas. Al final, los vientos aquí son constantes, rachas, y además cambia muchísimo el comportamiento de la moto dependiendo si los pilotos tienen un viento de frente o lo tienen de cola. Por ejemplo, en esa primera recta con un doble cambio de rasantes, se empieza en subida, luego en bajada. Y luego te va a cambiar muchísimo a la hora de las referencias de frenada, de que te pueda ayudar a detener antes la moto en el caso de que tengas el viento de frente, de que te empuje muchísimo el tenteasero en el caso de que lo tengas de cola. También a la hora de esas fuertes aceleraciones que tenemos, que no te saques de la trazada ideal. En definitiva, un factor muy a tener en cuenta y muy difícil a gestionar por los pilotos. Si os fijáis en la foto que tenemos aquí de fondo, que es del ganador de Johan Zarco el año pasado, su primera y única victoria en MotoGP, esta es la salida precisamente de la curva 6. Si veis al final, pues toda esa zona, ¿no? Del mar, que básicamente te hay ese viento tan frío, y cómo repercute de este modo en esta zona del circuito, como os decía. Y también a nivel de condiciones climatológicas, para este fin de semana no se prevén lluvias más allá del viernes, y aún así tampoco dan con mucha seguridad de que vayan a haber sesiones pasadas por agua. Veremos cómo evoluciona el fin de semana y esperemos que se pueda rodar en buenas condiciones. La pregunta es si veremos en algún momento de todas las sesiones del fin de semana algún canguro o algún animal cruzando la pista, porque claro, aquí sabéis que el entorno tan único en el que está situado Phillip Island tiene una naturaleza tan salvaje en mitad básicamente de una pradera. Por lo tanto es muy normal que todas esas especies de canguros, es que no me sale el nombre, hay una especie que tiene un nombre diferente que también habita mucho por esta zona. Y bueno, para aquellos que os preocupe básicamente la vida animal de toda esta zona, vamos a decir que el circuito hace para que la mayoría de estas especies no lleguen al circuito de algún modo. Ya, si queréis, ustedes llegáis a vuestras propias conclusiones y os imagináis el porqué. Bueno, salimos de esta curva 6 donde nos habíamos quedado, una frenada previa que se hace a unos 190, vamos a hacer esta zona en segunda y ahora llegamos hasta la curva 7, la cual se va a hacer en cuarta, a unos 135 se pasa por el vértice y vamos a enfrentar a partir de aquí dos cambios de dirección a altísima velocidad, más allá de los 230 km por hora. También, antes de nada, os he comentado que os iba a poner en la foto en pantalla de... los horarios os lo pongo al final del vídeo, he dado sin querer. Bien, esta viene siendo la curva 5 y la 6, como veis, básicamente de transición y preparación. La zona donde vemos todas las gaviotas también, que veremos cómo acaban frecuentando el circuito y si no molestan tampoco a ningún piloto o acaban incrustadas en alguna moto, como sucedió en 2013 también, el año en el que Jorge Lorenzo consiguió aquí la pole. Pues básicamente el tiempo más rápido que hizo a lo largo del fin de semana fue con una gaviota en el lateral de su carenado, así que para que veáis que a lo mejor la aerodinámica con un poco de vida animal incluso puede resultar más efectiva. Y ahora sí os pongo la foto que os decía. Mirad, ahora ese cambio de dirección que se hace en cuarta velocidad a unos 235 km por hora hacia la curva 8, toda esta zona prohibidísima para tener una caída. Al final aquí mucho cuidado en el momento de pisar cualquier tipo de línea blanca de los pianos, cuando el circuito esté un poco húmedo o algo de lluvia que haya podido quedar acumulada en estos puntos. Y bueno, las capturas que os estoy poniendo, esta es la vuelta de pole el año pasado de Jorge Martín, el actual récord del circuito, que veremos también si incluso este año se baja al 1.26. Yo ya me espero también cualquier cosa. Y si seguimos avanzando, fijaros, el siguiente cambio de dirección hacia la curva 9 que se hace en subida, también a partir de unos 230 km por hora, un circuito donde al final esas velocidades tan altas que se alcanzan pues viene siendo una constante.
Os quito de nuevo esto y para que veáis, curva 8 se pasa a 1.235 y en ese cambio de dirección que habéis visto a tan alta velocidad, se baja a tercera, se frena lo suficiente para no perder la línea y de nuevo muy importante, ese hilo de gas, ir repeliendo y abriendo a medida que el circuito y la trazada te permite poder posicionar la moto de la forma idónea. Se pasa a unos 150 por el vértice por esa curva 9 que, como os decía, va a ser en subida y aquí los pilotos se lanzan hacia esa curva 10 de Lucky Haze, básicamente a ciegas. Es espectacular y os voy a poner la siguiente foto para que también os hagáis una idea y seguimos avanzando. Mirad qué foto. Qué deslizada vemos aquí también de ese neumático trasero. Aquí mucho cuidado que no acabes teniendo demasiado spinning. ¿Por qué? Alto consumo de goma, muchos puntos de circuito donde también se produce esta situación que os comento. Y aparte, esa gestión del hilo de gas que te permita no tener una pérdida de agarre y al final en el último momento el neumático de tanto deslizar acabe teniendo un agarre adicional y te acabe escupiendo, ¿no? Zona también, vamos, en este circuito caerse sale demasiado caro, ¿no? Y bueno, como veis, llegamos básicamente con ese cambio de rasante en bajada hacia la curva 10, una frenada muy crítica. ¿Por qué? Claro, con ese desnivel tan importante que hay, el tren trasero, ese neumático posterior, empuja muchísimo al delantero, una transferencia de peso muy importante, una frenada que se empieza a hacer a unos 170 y se baja hasta primera. Como os decía, este es el segundo punto del circuito donde junto con la curva Honda vamos a tener una velocidad inferior a los 100 km por hora. Se empieza a apuntalar el gas en el vértice a unos 75 km y también, bueno, este es un punto muy propicio para el adelantamiento en esas situaciones, ¿no? De lucha de cuerpo a cuerpo en última vuelta. Y comenzamos el último sector. Salimos de este último viraje, cambia de dirección hacia izquierda, se sube hasta segunda, se empieza a abrir el gas apuntalándolo a unos 120 y vamos a enfrentar estas últimas dos curvas consecutivas a izquierda, las cuales son espectaculares. Aquí los pilotos, como os decía en todo el vídeo, es muy importante que también a la hora de lanzar la moto a tan alta velocidad, tener esa confianza y esa estabilidad del tren delantero, pero sobre todo poder tener muchas sensaciones con el neumático trasero. Al final es el que te permite tener esa velocidad tanto en el paso por curva como a las salidas de las mismas. Vamos a llegar en este punto a la última curva del circuito, se sube a cuarta velocidad, brutal, y esta es una de las curvas también que todos los pilotos dicen que es de las más espectaculares y de las más veloces de todo el campeonato. Al final, otra curva también que veis donde hay ese peralte, donde los pilotos se tienen que preparar muy bien esta parte final para la entrada a meta y tener una buenísima aceleración para encargar esa recta principal. Se pasa a unos 170 por el vértice de esa curva 12 y hasta aquí hacemos ya, pues bueno, esa vuelta de pole. Para ir finalizando estas claves técnicas del circuito, como veis y estamos comentando todo el rato, el poco uso de los frenos que se hace, pues esto también va a fomentar que esas presiones tan habladas del neumático delantero de Michelin pues no se acusen tanto, porque claro, si tenemos frenos que se usan durante la menor cantidad el tiempo por vuelta de todo el campeonato, menos calor que desprenden y menos bueno, problemas van a tener esos neumáticos de tener que estar peleándose con esas altísimas temperaturas, y por lo tanto se propicia que al final los pilotos puedan ir más en grupo, que no tengan que ir tan preocupados por ir peleando y gestionando esa gestión de las presiones, que como os decía, pues bueno, este es el problema tan habitual que tenemos en estas últimas temporadas. También, por cierto, inciso que hago, si veis la recta principal al final, este es un circuito donde no hay un tiempo excesivo para poder activar esos dispositivos de altura, en este caso el hold shot, en salida obviamente que sí, pero mucho cuidado a la hora de poder desactivarlo bien después de la salida. No tenemos una frenada tan fuerte, claro, saliendo de parado, es a lo que me refiero. Por lo tanto, habrá que ajustarnos muy bien esos recorridos, esas alturas con las que los dispositivos ya se pueden desalojar y se desactivan, porque hacer parte del circuito con, bueno, estos sistemas activados y la moto totalmente baja,
pues no debe ser lo más idóneo, que digamos. Y claro, si hablamos de la gestión de los neumáticos, obviamente, temporada pasada, ¿qué sucedió con Jorge Martín, ¿no? Esa elección del neumático blando, que yendo al final a los tiempos de carrera, acordar, el sábado se disputó la carrera larga, daban unas condiciones de lluvia y de viento muy peligrosas para el domingo, por lo tanto la que fue finalmente cancelada para el fin de semana fue la sprint. Y bueno, vimos como Jorge, incluso teniendo un grismazo con el neumático medio, parece ser que tenía más sensaciones, más seguridad con ese neumático blando, y al final en la última vuelta, cuando fue liderando toda la carrera con más de 3 segundos de distancia, acabó finalmente siendo rebasado y bueno, pasando por línea de meta en la quinta plaza. Vemos su vuelta más rápida en carrera fue de 1.28.8 y la vuelta más lenta que hizo, me he cogido la penúltima vuelta porque ya en la última, con todo el tiempo que perdió también, con la de hachazos que le empezaron a meter por un lado y por otro, pues claro, ya se desvirtuaba demasiado. En definitiva, si nos vamos a su penúltima vuelta, que eran los tiempos donde estaba rodando habitualmente en ese último giro, de 1.31.7, es decir, más de 2 segundos. 0.9 de diferencia entre sus vueltas más rápidas y más lentas. En esas últimas vueltas Martín estaba rodando, como decía, en esos 31 altos, mientras que Zarco, que fue el que ganó y pudo conseguir esa remontada, estaba rodando en 1.31 bajos, 1.29 altos incluso. Y claro, la caída de ese neumático de acero y alto consumo que tenía fue mejor gestionado por el francés y por los demás pilotos que pudieron acabar en el podio, como Pecco Bagnaia y Fabio Gianantonio, que si no me equivoco aquí consiguió su primer podio en MotoGP. Pues esa elección del neumático medio sí que fue la acertada. Por lo tanto, mucho cuidado a la elección de las gomas, cómo se hacen a bajar, el consumo que tengan hacia esa segunda parte y final de carrera. Desde luego que esa temporada pasada Martín aprendió muchísimo. Es verdad que este año no lo aplicó. El primer Gran Premio de Misano, cuando entró a cambiar gomas y no hizo lo que tenía que hacer, que era copiar la misma estrategia que su máximo rival en el campeonato. Pero bueno, básicamente han sido situaciones, las de la temporada pasada, que yo creo que para esta lucha por el campeonato que estamos viviendo le ha curtido y le ha hecho tener ese conocimiento de lo que pesa, de cómo gestionar la presión en las diferentes situaciones con las que tiene que lidiar a la hora de estar luchando por un campeonato. Y bueno, como no, tenemos que hablar de un tal Casey Stoner, que aquí ha ganado 6 veces de forma consecutiva, tanto con la Honda como la Ducati. En todas las temporadas en las que estuvo en MotoGP, solo una fue en la que se le escapó la victoria, y fue en su temporada de debut con esa Honda Satélite. Y aquí Casey, como estáis viendo en esta imagen, donde creo que esto es la entrada de la curva 12, brutal, como jugaba con el tinte acero, con el freno también, para poder bloquear un poco ese tiempo posterior y hacer girar la moto y poder deslizarla y girar mejor sobre su propio eje. Es que aquí el australiano tenía esa velocidad, tenía ese extra que era, pues como os decía anteriormente en el vídeo, prácticamente inalcanzable para los demás. También, si seguimos hablando de aquellos pilotos con más victorias, bueno, comentario, Phillip Island es un circuito que llegó al campeonato en 1987, repitió en 1989 y luego, si no me equivoco, a partir del 97, ahora sí que estoy tirando un poco de memoria, fue cuando ya estuvo como circuito fijo en el campeonato después de Elstern Creek. Y solo estuvo ausente en la temporada de 2020-2021 por pandemia. Y bueno, siguiente piloto también, que a ver si soy capaz de encontrar las fotos, que las tenía puestas por aquí, con el mismo número de victorias, pero no con ese nivel de dominio de velocidad, porque lo de Stoner era sinceramente apoteósico. Las diferencias que hacía, pues Valentino Rossi también con 6 victorias. Y bueno, un tal Valentino que desde luego en este circuito, por lo que sea en esta foto que estáis viendo de fondo, el público y todas las masas de aficionados no solo se han extendido por Europa, sino todo lo contrario. Es básicamente el nivel de seguimiento por Valentino que os voy a descubrir. Te has pasado, ¿no? Cualquier tipo de frontera. Y bueno, de los pilotos actuales tenemos a Marc Márquez con la mitad de las victorias de Casey Stoner y Valentino. Su primera victoria en la máxima categoría en este trazado fue en 2015. Aquí empezaron esas conjeturas. Bueno, yo no me voy a meter porque tampoco me apetece, sinceramente. Dudo que me vayáis a ver en algún momento en este canal hablando sobre situaciones tan delicadas que pasaron en esa temporada. Ya tenéis a otros que son los expertos y la carroña que come de, bueno,
de las cosas que sobraron de esa temporada. Un saludo desde aquí, ¿eh? Y bueno, también comentaros, tenía la siguiente foto, pues bueno, como hemos dicho anteriormente, Johan Zarco, que consiguió aquí su primera victoria en MotoGP, pudo celebrar de nuevo con ese habitual mortal. Y bueno, un gran premio desde luego que, como os digo siempre, nunca está exento de sorpresas, de bonitas luchas, de adelantamiento. Y bueno, para ir finalizando el vídeo, si os parece, os vamos a hablar un poco de la situación en la que llegan los campeonatos. En este caso, en primer lugar, el de World Superbike, con esa lucha directa entre Nicolo Bulega y Toprak Rakazioğlu, que llega con 46 puntos de ventaja precisamente sobre el italiano. Y claro, tenemos 62 puntos en juego, básicamente 25 del sábado en carrera larga, los otros 25 del domingo, más los 12 de la Superpole del domingo. Así que incluso el sábado el turco puede ya certificar el título, sumando solo 9 puntos más que él, acabando en primera plaza, y Bulega, aunque acabe en el podio en la tercera posición, ya se llevaría el título Toprak. Veremos si finalmente el título llega abierto hasta el domingo. Y en el caso de los demás campeonatos, que os quito esta imagen y os pongo por aquí. En el caso de Super Sport, pues bueno, tenemos un Adrián Huerta muy bien posicionado. Son 43 puntos de ventaja los que tiene sobre Jari Montella. Acordaos, aquí son 50 puntos, 12 menos los que se reparten el fin de semana, porque no está la Superpole, tenemos las dos mangas. Y en este caso, pues ya incluso el mismo sábado, Huerta podría sumar, certificar su primer título mundial. Bueno, en este certamen de las motos derivadas de serie. Y acordaros, Huerta es el piloto que en esta temporada, ya no sé si se anuncia en agosto me parece, que ha fichado por el equipo Italteans, que siempre me cuesta decirlo, para Moto2 la temporada que viene, como os decía. Y si avanzamos también al Campeonato del Mundo Femenino, este campeonato sí que está todavía más apretado si cabe. Ana Carrasco llega con 18 puntos de ventaja sobre María Herrera, y también está Sara Sánchez, que consiguió su primera victoria el pasado fin de semana, jugándose el campeonato con muchas menos opciones, prácticamente remotas, pero bueno, veremos qué puede suceder en estas carreras que siempre son súper apretadas, súper entretenidas, con luchas directas. Vimos esa remontada tan espectacular que tuvo que hacer María Herrera en la primera manga del sábado, cuando se quedó parada la moto en el momento antes de hacer la Warm Lap, lo que viene siendo la vuelta de la formación de parrilla para la salida. Finalmente tuvo que salir desde esa última posición, acabó remontando y llegando a esas plazas de podio, y finalmente nos quedamos sin esa lucha, ese enfrentamiento en las últimas vueltas, porque empezó a llover, y aquí también, como en Superbike, pues solo disponen de una moto. Por lo tanto, bueno, al haberse disputado ya las dos terceras partes de carrera, pues se daba por finalizada con los resultados, con las posiciones con las que habían pasado en el último paso por meta. También el domingo vimos una carrera pues igual, pues lo que viene siendo la tónica habitual, esa lucha entre Sara Sánchez, Ana Carrasco, María Herrera, adelantamiento de todo tipo, y una María Herrera que estaba sufriendo más a nivel de velocidad punta. Podía aguantar más o menos el tipo con el rebufo, pero luego siempre que llegaban a esa frenada de la curva 1 de Estoril acababa siendo rebasada. Yo leí por allí por muchos medios de comunicación, incluso opiniones de que bueno, María podía haber tenido problemas en relación a la velocidad de la altura tan alta que tiene y ese mayor nivel de peso. Pero yo creo que era más a nivel de puesta de desarrollo, ¿no? Que se veía que la moto estaba cortando antes de lo debido, y por lo tanto tenía esa falta de velocidad punta. También en esta categoría, en este campeonato mejor dicho, acordaros que todas las motos son iguales, hay muy poco margen a nivel de puesta a punto, y ya no sé hasta qué límite pueden llegar trabajando en ciertas modificaciones a nivel de geometría, a nivel de ángulo de lanzamiento, de horquilla, de suspensiones. Incluso no sé si pueden jugar también, como por ejemplo con el pivot del basculante, algo que en Moto E no se puede hacer. Entonces hay ciertas limitaciones a nivel de puesta a punto en estos campeonatos, donde lo que se busca es la máxima igualdad y que las motos mantengan esa línea. En este caso son Yamaha R7 de todo lo que sea
derivado de la calle y por lo tanto tener unas motos donde los costes bajen lo máximo posible y se mantenga una cierta austeridad. Y bueno, con esto yo creo que vamos a ir finalizando. También os voy a poner, mira, si no, vamos a finalizar con esta, la noticia de Brembo, que ha comprado a Öhlins, esta marca sueca tan conocida en el mundo de las suspensiones, de las horquillas. Y creo que ha sido una compra que se anunció la semana pasada por un valor de más de 170 millones. Por lo tanto, para que veáis el poder que está teniendo Brembo, el posicionamiento que está teniendo en el mercado tan potente. Ya también en años anteriores ha comprado otras empresas importantes también a nivel de proveedor de frenos, como viene siendo la de J-Juan, la de SBS Friction. Y nada, yo creo que con esto lo vamos dejando por aquí. Espero que nos lo pasemos muy bien este fin de semana, que tengamos horas, ojos y calidad de sueño suficiente para poder disfrutar de todo el motociclismo que se nos viene encima. Y nada, un saludo y aquí nos vemos. Adiós.